Hola a todos, el día de hoy vamos a ver los sistemas a tensión reducida con arranque con resistencias primarias. Este tipo de arranques o este tipo de método, a tensión reducida con resistencias primarias, también se le conoce como sistema a tensión reducidas con resistencias estatóricas. Prácticamente las dos formas son correctas, son de las formas en que están conocidas. Y bueno, ¿cómo es la forma en que funciona este circuito? Bueno, en el sistema de fuerza se le pone en serie una resistencia con respecto al motor. Esas resistencias son industriales o son resistencias de potencia para hacer este tipo de arranques a tensión reducida con resistencias primarias. Este tipo de motores, este tipo de arrancadores a tensión reducida con resistencias tiene dos contactores, se ocupan dos contactores y las resistencias. A diferencia de un arranque a tensión reducida con estrella delta, que usa tres, y hay otro método que es con autotransformador que también usa tres contactores. En este caso, en el arranque a tensión reducida con resistencias, pues únicamente ocupa dos. Es una de las ventajas que tiene este tipo de arranque con resistencias primarias. Y bueno, ¿cómo funciona? Bueno, primero que nada yo tendría que cerrar mi interruptor termomagnético para que de esa forma yo alimente el motor al arranque. Entonces yo tengo que tener un diseño de control donde yo mande un pulso momentáneo o arranque el motor y que energice una bobina y cierre estos contactos de KM1. Al cerrar ese contacto de KM1, el voltaje va a pasar por las resistencias y va a pasar hacia el motor, pero obviamente al pasar por las resistencias ese voltaje, pues hay una caída de tensión, es decir, estamos arrancando a tensión reducida porque pasó esas resistencias, se redujo esa resistencia, ese voltaje por las resistencias, se cayó la tensión. Esa tensión va aumentando a medida que la resistencia va disminuyendo su caída de tensión. Después de un tiempo, lo que va a pasar es que estos contactos, el contactor KM2 va a cerrar. Después de un tiempo, cuando cierra KM2, lo que va a suceder es que la corriente que va a fluir, como ustedes saben, la corriente siempre pasa por los conductores donde haya menor resistencia. Aquí como hay mayor resistencia, porque están las resistencias, pues lo que va a hacer la corriente es desviarse por este lado, pasar por KM2 y después alimentar al motor. Entonces, ya sí se va a mantener de forma constante. Obviamente eso lo va a hacer después de que ya arrancó ese motor por KM1 y después de que alcance aproximadamente el 70% de su velocidad nominal el motor, y va a ser ese cambio, ¿sí? Va a cerrar KM2 y la corriente va a fluir por esta parte porque, como les repito, la corriente siempre busca por donde haya menos resistencia, en este caso es por KM2, y de esa forma ya tenemos un sistema a tensión reducida con resistencias primarias y pues de esa forma también nosotros pues comprobamos, ¿no?, la finalidad de un sistema a tensión reducida, que es limitar la intensidad de arranque, evitando esos picos de intensidad tan grandes que existen al arranque del motor, y pues se reduce esa forma, esa tensión reducida. En este caso es con resistencias primarias. KM1 permite que el motor alcance, acuérdense que arranque cuando cierra el contacto KM1, pues espera que el motor inyecta un pequeño voltaje y alcance esa velocidad, ¿no? Impulsa el motor, y después de ese tiempo, cuando ya cierra KM2, pues nosotros ya tenemos un sistema de tensión reducida. Y bueno, vamos a verlo mejor para que ustedes lo puedan. Aquí, por ejemplo, ya tenemos mi sistema de tensión reducida, ¿sí? Este es mi sistema de fuerza, estas son las resistencias y este es KM2. ¿Cómo va a funcionar? Este es mi sistema de control. ¿Cómo va a funcionar? Yo voy a mandar un pulso, de inmediato KM1 va a cerrar, el voltaje va a pasar por estas resistencias y obviamente va a existir un voltaje, una caída de tensión pequeña, y con esa pequeña caída de tensión o pequeño voltaje va a ser suficiente para que el motor arranque de forma lenta o de forma suave y hasta que alcance ese voltaje. Obviamente después de un tiempo va a abrir después de un tiempo va a cerrar KM2, y lo que va a hacer, como va a haber menos resistencia, la corriente, como acuérdense que se busca donde haya menor resistencia para conducirse, entonces se va a desviar por aquí la corriente y de esa forma ya vamos a haber arrancado el motor a tensión reducida, y vamos a verlo, ¿no? Entonces yo mando el pulso, eh, pasó un tiempo y
hace el cambio KM2. Entonces aquí ya se desvió la corriente por este lado, alimenta al motor, ¿no? Entonces de esa forma es como ya arrancamos el motor a tensión reducida. Vamos a verlo nuevamente. Aquí está arrancando el motor, alcanza aproximadamente una velocidad de 70% y cierra KM2, se desvía la corriente por este lado, ¿no? Y este es un sistema a tensión reducida con resistencias primarias. Otro tipo de arrancador es un arrancador a tensión reducida por medio de un autotransformador. Bueno, antes de mencionar el autotransformador, pues recuerden ustedes cómo funciona un transformador eléctrico, que es una máquina eléctrica que se encarga de reducir o elevar el voltaje y tiene dos devanados, un devanado primario y un devanado secundario. De esa forma nosotros recordamos el transformador. Acuérdense pues que en toda la red eléctrica de distribución que nosotros tenemos en las calles para alimentar a nuestros hogares, pues acuérdense que tiene que haber pasado por un transformador que va a reducir ese voltaje de media tensión de 23 o 13.200 volts en media tensión que existe, lo reduce a 220 volts o 127 en la red de baja tensión y de esa forma nosotros nos conectamos a nuestros hogares. Pero eso sale de un transformador. Y bueno, ¿qué es un autotransformador? Un autotransformador es un tipo de transformador eléctrico donde el primario, el secundario, los devanados comparten el mismo devanado. Es único, pues. En otras palabras, se trata de un transformador de una sola bobina. Un autotransformador es similar a un transformador de dos devanados, pero difieren en la forma del devanado primario y secundario, están interrelacionados. Es decir, solo tiene un devanado. Entonces esa es una de las grandes diferencias. ¿Cuáles son sus usos o para qué se utiliza? Bueno, la principal es para arrancar motores de inducción jaula de ardilla y síncronos, y de esa forma nos puede proporcionar hasta el 50 o 60% de voltaje total al estator durante el arranque. Es decir, nos ayuda a que los motores arranquen a tensión reducida. Otro uso es el ahorro. Obviamente como tiene un solo devanado, pues obviamente ahorramos en la parte de cobre, en la parte de la longitud del área transversal del conductor. Entonces esa es otra de las ventajas. Y bueno, se utiliza muy común, por ejemplo, en las provincias. Hay muchos, por el gran espacio que hay y la conexión de la baja tensión de la red eléctrica hacia los usuarios, pues rebasa muchas veces porque los terrenos son amplios, pues pues las distancias de la red eléctrica hacia la conexión de los usuarios, pues luego muchas veces la distancia es larga. Entonces, al haber mucha distancia, pues ustedes saben que a mayor distancia o entre más largo es un conductor con respecto a la red eléctrica hacia el usuario, pues obviamente hay una caída de tensión. Y obviamente al haber esa caída de tensión, lo que hace, se ponen autotransformadores para dar un pequeño impulso a la distribución de un cable y compensa las caídas de voltaje. Ese es un uso muy común que se hace. Se usa también como un regulador de voltaje y se utiliza en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica, también en sistemas de audio, en ferrocarriles, etcétera, ¿no? Esa es una de las cuantas funciones de un autotransformador. Y bueno, estas son algunas imágenes de los autotransformadores que existen, monofásicos, trifásicos, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a ver el funcionamiento. Bueno, de entrada, nosotros tenemos un autotransformador, ¿o dónde lo encontramos? En acá, sí, bueno, aquí en esta parte donde dice autotransformador, únicamente nosotros lo seleccionamos y lo colocamos, ¿no? Ese es un autotransformador. Obviamente yo ya tengo aquí puesto mi autotransformador para mi arranque de este motor a tensión reducida por medio de autotransformadores. Tiene unas conexiones, unos puntos de conexión, donde nosotros vamos a conectar al motor. Como ustedes pueden ver, aquí lo conectamos al motor y también ponemos dos contactores. Hago la estrella o cortocircuiteo para que nosotros, cuando arranquemos el motor, lo que va a pasar es que el voltaje va a pasar por el autotransformador, y al pasar por el autotransformador, pues el voltaje va a ser muy pequeño, ¿sí? Y esa pequeña porción que va a pasar, obviamente como pasa por el autotransformador, pues va a pasar un voltaje muy pequeño por el motor, el cual pues va de forma que al pasar por el motor pues va a ser suficiente ese voltaje como para arrancarlo de forma suave.
y después de un tiempo determinado, pues KM2 y KM3 lo que van a pasar es abrirse sus contactos y va a cerrar KM1. Al hacer eso, pues al cerrar KM1, pues hace la transferencia ya con la potencia total para que el motor ya tenga un arranque constante, ¿no? Un funcionamiento constante, ¿no? Y de esa forma nosotros vamos a reducir el arranque del motor, ¿no? Y bueno, vamos a ver su diseño cómo es. Bueno, yo ocupo obviamente tener un arrancador, un sistema de control donde yo mande un pulso, cierren estos dos contactos, tanto KM2 y KM3, pasa la corriente por el autotransformador suficiente para mandar un pequeño voltaje hacia el motor, un voltaje mínimo, y después de un tiempo determinado, tanto KM2 como KM3 se van a abrir y al mismo tiempo va a cerrar KM1. Obviamente cuando haga ese proceso, pues ya va a pasar todo, va a ser la transferencia total hacia el motor ya con la potencia total de arranque. Entonces, pues vamos a verlo, ¿no? Simplemente, cierro mi interruptor termomagnético, arranco, está pasando por el autotransformador y listo, hacemos la transferencia ya total y arrancamos de forma, eh, a tensión reducida este motor, y de esa forma nosotros tenemos un arranque a tensión reducida por medio del autotransformador. Otra vez mandamos el pulso, ya está pasando un voltaje por el motor, hace la transferencia y listo, ¿no? Entonces, bueno, esos serían los dos métodos de arranque: a tensión reducida por resistencias primarias y a tensión reducida por este autotransformador. Son uno de los métodos que se usa para hacer los sistemas a tensión reducida para motores que son a partir de los 10 HP según la NOM 001C de 2012, en una norma mexicana. Y bueno, ese es uno de los métodos que podemos usar para hacer sistemas a tensión reducida. Bueno, por mi parte es todo, muchas gracias.